4T también y esta lucha por lo neoliberal o una 4T populista, este análisis. Después, ¿cómo ha sido exactamente la 4T? Nos lleva también a reflexionarnos de dónde nació este concepto de la cuarta transformación, que eh, podría parecer un tema ideológico o de movimiento, pero luego que también se ha vuelto un tema mercadológico y bien posicionado, no tanto que todos cuando hablamos de este gobierno nos referimos a la 4T ya como un producto, como si todos supiéramos de qué se trata. Nos lleva también a cuestionarnos sobre esto que muchos que opinan, sobre todo en los medios de comunicación, han llamado un camino hacia el autoritarismo. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un hombre autoritario? Bueno, pues todo esto nos convoca a cuestionarnos. Voy a tratar de agilizar porque ya me sacaron el papelito. Bueno, pues revisa de dónde sale esta popularidad de López Obrador, el tema de los programas. ¿Hay combate o no a la pobreza, como él señala? Lo cierto es que en la agenda de López Obrador sí están los pobres, los programas sociales llevan a concentrarnos en que sí hay en su gobierno políticas dirigidas hacia este sector preferentemente y que por supuesto lo han llevado a romper con quienes no están de acuerdo en que se direccione de esta manera el presupuesto, las políticas, los esfuerzos de gobierno. Y por supuesto esto es lo que ha significado también en buena parte los conflictos con los poderes, con los intereses. Me parece, yo insisto, que este camino para tratar de colocarnos en el centro de la discusión entre los pejefóbicos y el obradorismo religioso es un gran aporte en este texto, que bueno, por supuesto los invito a leerlo. Gracias. La pandemia, durante la pandemia se nos olvidó aplaudir. Qué bueno que estamos retomando esta sana costumbre. Muchas gracias, Sonia. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestro segundo comentarista, colega y amigo Jorge Rocha. Jorge es director de integración comunitaria aquí en el ITESO. Él es licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara y en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en impactos territoriales de la globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en estudios científicos sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Mega Canal y en la segunda emisión de Zona 3. Es articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Cristus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León y por supuesto es profesor aquí en el ITESO. Jorge. Tienes. Y con muchas gracias a los Carlos por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio para comentar estos temas que creo que a todos los que estamos aquí nos apasionan y de los cuales podríamos hacer, yo creo que no solamente esta presentación, sino una infinidad de tertulias, ¿no? Porque sí, hay mucho que debatir, hay mucho que comentar y en ese sentido esta obra me parece que es un gran aporte a ese debate sobre lo que está sucediendo en el país y lo que significa la cuarta transformación. Yo lo que voy a hacer, más que estas presentaciones clásicas de que el libro tiene tantos capítulos y más o menos se trata de esto, más bien quisiera, en la misma clave que comentaba Sonia, poder aportar ciertas líneas de lectura que aporta esta obra y por la cual creo que es algo que cualquier estudiante de política, de relaciones internacionales, de derecho, de economía tendría que leer. Y bueno, las comento. La primera virtud de este libro es que aporta mucha información en firme sobre lo que ha sido este gobierno. Como ustedes saben, y eso lo comenta Hernán de forma recurrente en el texto, hay muchos dichos sobre lo que pasa o no pasa en el país. Lo que sí hace Hernán es colocar mucha información, datos, cifras, leyes, propuestas de leyes, procesos, mapeos de actores. Es decir, hay información dura
que nos ayuda a ir generando un criterio propio al respecto de lo que es este gobierno. Y me parece que el haber construido un libro que va aglutinando esta información y la va procesando y nos aporta un análisis de ella, ya en sí mismo es una gran novedad y un gran aporte. Claro, eso se hace a lo largo del libro, él lo va dividiendo en distintas temáticas, pero sin duda, y ahí se ve, digamos, la trayectoria académica de Hernán, se ve claramente cómo va recuperando información que nos coloca y nos procesa de una forma en que podamos ver mejor lo que está sucediendo en México. Entonces, para mí esa es una primera aportación de este libro. Por supuesto, tiene una temporalidad. Por ejemplo, aquí ya no está colocado lo que acaba de pasar en las elecciones de junio, lo anticipa y Hernán pone algunas encuestas, pero eso ya no está. Yo supondría que vas a hacer un segundo, por lo menos, texto que hable de lo que viene ahora con el gobierno de López Obrador. El segundo aporte que a mí me gusta mucho, precisamente por ser profesor del ITESO y en estas áreas de política y de gestión, es que Hernán hace un debate teórico a propósito de muchos cuestionamientos sobre lo que creemos que es el gobierno de López Obrador. Y entonces hace una reflexión sobre lo que es la izquierda, sobre lo que es el populismo, sobre lo que significa un régimen neoliberal, sobre lo que significaría la forma de proceder de la administración pública federal. Es decir, aquí incluso retomando autores teóricos, va diciendo, bueno, a ver, pues es que este gobierno, pues sí, aquí sí es de izquierda, pero aquí no. Aquí sí es neoliberal, pero acá no. ¿Sí? Aquí sí es populista de esta forma, pero se distingue de estos otros populismos por tales o cuales razones. O, por ejemplo, tiene prácticas de administración pública de esta forma que no se habían hecho en otro lugar. Pero aquí hay un debate teórico. Entonces, a ustedes, me parece que sería una muy buena manera de recuperar visiones teóricas que dialogan con la realidad concreta del país. Y ese aporte también a mí me parece muy, muy interesante, y donde por supuesto que hace que la obra trascienda a digamos, a un ensayo periodístico. En realidad aquí hay muchas notas que hablan de una obra más bien académica. Entonces también esa parte a mí me gustó mucho, me agradó. Quizás de las partes, esta lectura es de las que más me gustó en lo particular y la agradezco en este texto. La tercera que a mí, bueno, particularmente me genera hasta un poco de diversión, pues es todo lo que tiene que ver con la permanente comentocracia. La comentocracia neoliberal o la vieja comentocracia, o etcétera. Esa parte, ese actor, y cuando los nombras, pues claro que yo estoy en mi mente diciendo, bueno, a ver, exactamente quién será. En algunos casos sí le ponen nombre y apellido y contextos textuales, en otros más bien nos invita a que nosotros vayamos reflexionando quién dijo tal barbaridad, ¿sí? Esa parte también a mí me parece muy interesante porque realmente al hacer el retrato de López Obrador, que ya lo comentó muy bien Sonia, Hernán a la par va siendo un reflejo de lo que es el retrato de la comentocracia y de las élites mexicanas. Aunque no el texto no se refiere a ellas, pero habla permanentemente de ellas. Y eso también me parece que es un gran aporte, porque la verdad es que creo que en este país hacemos poca reflexión y pocos trabajos serios sobre las élites mexicanas. Incluso, bueno, he sido profesor en la Ibero León y aquí mismo en el ITESO, y hay muy pocas tesis que hablan sobre estos temas. O sea, es una materia de estudio poco estudiada y que desde mi particular punto de vista es muy importante conocer. ¿Sí? Me parece que es una deficiencia de la ciencia política mexicana y que en este libro se va haciendo este retrato de esta comentocracia, que además la verdad es que a mí me divierte un poco por el nivel de sarcasmo e ironía que utiliza Hernán, que en una obra de este tipo siempre uno lo va a agradecer, ¿no? Entonces esa parte también me parece muy interesante del libro. Por supuesto que asignado o relacionado con esto, y también ya lo citaba Sonia, pues esta parte de nuestra cultura política de un sector de la población de nuestro país, de este clasismo que transpiramos, que nos brota a cada momento, pues es una de las claves para entender lo que está sucediendo en esta polarización, que yo concuerdo plenamente con Hernán, que hay una
desigualdad y una polaridad previa, que este debate lo que hace es ponerla a la luz. Por supuesto que el gran problema, y también comparto lo que él menciona, es que luego eso nos imposibilita llegar a acuerdos en agendas comunes para grandes problemas. Creo que ahí es donde está el problema de esto, valga la redundancia, pero sí queda claro que México parecería que los clasistas son los europeos o los clasistas son los estadounidenses, pero como que nosotros sí somos buena onda, pero la verdad es que en este periodo, que además yo creo que eso no empezó en 2018, lo veíamos venir desde las precampañas, quizá un par de años antes, cuando ya se perfilaba claramente la candidatura de López Obrador, pues se transpira todo el tiempo, ¿no? Y que además eso nos hace ver en parte de nuestra cultura política y además que no lo hemos reflexionado como sociedad y no lo vemos críticamente. Entonces, esa parte me parece muy importante. Quizá si Hernán hubiera hecho el libro un poco después de las elecciones, yo creo que hubiera abonado a la hipótesis de que tuvimos elecciones clasistas en 2021, donde el componente clasista fue muy definitorio. En el caso del estado de Jalisco fue clarísimo, ¿sí? La gente aquí en Jalisco no votó evaluando gobiernos, votó haciéndose una autoasignación de clase. Así yo lo digo, no es porque tú estés aquí, tú estés allá, sino donde yo me autoasigno y entonces desde ahí voto. Creo que eso es lo que en Jalisco claramente sucedió y que hasta incluso podemos hacer mapeos territoriales del voto que muestran este tipo de cosas que a mí me parecen muy, muy interesante, y el hecho de que Hernán haya abierto esta discusión me parece muy importante. Quizá ya para terminar rápidamente, el capítulo en el que yo en lo particular estoy más en desacuerdo es en el de la militarización por mi procedencia del movimiento de derechos humanos, que es un tema que hemos discutido desde hace muchos años. Ahí yo creo que podríamos debatir en otro momento ese capítulo en el particular, que es en el que yo discreparía más en lo personal. Y creo que quizá para un siguiente libro que lo insinúas y a mí me gustaría que luego lo trabajaras, pero bueno, ya estoy suponiendo que vas a continuar con este análisis, la dimensión religiosa de López Obrador, que la insinúas, pero me parece que es muy importante. Y te lo comento porque en mi tesis de doctorado precisamente analicé el impacto de la teología de la liberación en ciertos territorios y uno de ellos fue Tabasco. Y claro que ya el caso Andrés Manuel emergió claramente, y por supuesto que el Grupo Tabasco, que ahora Reforma saca ahí como que lo acaba de descubrir, que es un grupo que tiene 40 años creado, pues el abrevaje de la dimensión religiosa desde esta perspectiva de teología de la liberación es muy importante y se mezcla con los símbolos y las formas del presidente. Pero bueno, enhorabuena, y sí, creo que el libro cumple con lo que dice el título de darnos una radiografía de lo que es la 4T, Morena y el López Obradorismo. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Sonia, también por haberse ajustado al tiempo. Ahora te doy el cartoncito para que tú me controles. Bien. Bueno, pues yo traía mis notas, pero pues ya me ganaron muchas ideas que traía aquí organizadas. Bueno, lo primero es que me parece que este libro de Hernán llega sobre todo en un momento muy oportuno. ¿Por qué? Pues porque vamos prácticamente a mitad del camino, 3 años, en donde pues ya de alguna manera, si no tenemos la certeza de qué es la 4T, pues por lo menos tenemos ciertas nociones. En las mañaneras nos han enseñado mucho de cómo opera este gobierno. Entonces, me parece que es oportuno por el momento en el que llega, pero también porque cumple, desde mi punto de vista, una función social que el propio autor lo dice de manera muy clara. Es decir, este texto me parece que sí abona en construir o promover un diálogo pues entre dos extremos que prácticamente irreconciliables, pero que no son extremos que nacieron
a raíz del triunfo electoral de López Obrador, sino que ya estaban allí. Es más, bueno, digamos que se expresaron de manera mucho más clara cuando López Obrador se convirtió pues en una figura de relevancia nacional, ¿no? Por ahí del año 2000, cuando después en 2006, cuando empezó la campaña, con el tema del desafuero. Ya desde entonces estaban perfiladas estos dos grandes extremos. Por un lado, pues los que siempre dijeron que López Obrador tal cual es un peligro para México y que su eventual gobierno iba a causar un entorno de caos e ingobernabilidad. Y por el otro lado, lo que pues Sonia ya comentó, digamos el López Obradorismo religioso, quienes ven en el personaje los que tienen una actitud de fe hacia la persona y que no toleran ninguna crítica al desempeño del presidente y de su gobierno. Entonces, me parece que este texto que está redactado desde una riqueza de datos, como Jorge ya comentó, pero también adoptando una posición crítica, es decir, no se redacta desde una perspectiva inamovible de defensa, sino que tiene argumentos en los dos sentidos. Y en mi opinión, pues la mayor riqueza del libro, ya también lo comentaron, es que ofrece un mapa descriptivo, ¿no?, de lo que ha sido el movimiento bueno, no voy a contárselos, pero uno de los capítulos que a mí me llamó mucho la atención fue el primero, en donde Hernán cuenta cómo se formó el movimiento de regeneración nacional desde que se creó en 2011, luego la estrategia de formación de comités de apoyo en la mayoría de los municipios del país, hasta que finalmente se transformó en 2014 en un partido político, y de ahí pues el crecimiento vertiginoso que tuvo. Da cuenta el libro de decisiones orientadas a aumentar la eficacia electoral del movimiento, por ejemplo, la adopción de un discurso mucho más moderado con la intención de atraer al votante medio, al que no está necesariamente comprometido con alguna ideología de derecha o de izquierda. Y también me parece muy bien que el libro describa que este movimiento en realidad es altamente heterogéneo, es difícil de encasillar porque pues también se hizo de alianzas pragmáticas con actores políticos, con actores empresariales que han ocasionado que no haya una uniformidad en el pensamiento del movimiento, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bien. Ahora, yo, pues, digamos, quiero enfatizar que hay algunas partes, hay otro objetivo. El libro sí se propone un objetivo de defensa, hay que decirlo, de defensa en lo general del proyecto de la 4T. Y a mí me parece que el texto, en lo personal, no me resulta tan persuasivo, sobre todo en el momento en que se quiere defender al gobierno a partir de acciones concretas. Es decir, muchas veces el autor defiende lo que son las intenciones que fundamentan las decisiones, pero no se cuestiona demasiado sus métodos ni la ejecución, los métodos de ejecución ni los resultados. Por ejemplo, dice el autor que el gobierno obradorista hizo un cambio de paradigma imperante en la política social, fundamentado más en un enfoque de derechos y en el principio de universalidad, lo cual como principio me parece inobjetable, pero habría que analizar resultados. Y bueno, voy a tomarme un breve paréntesis para manifestar cuál es mi posición sobre el deber ser de las políticas públicas. Primero, pues, creo que en un país tan desigual como este, cualquier acción que esté encaminada a favorecer a los grupos sociales o a las regiones más pobres,
que históricamente han sufrido mayores desventajas es en sí mismo positivo. Y también concuerdo con que el problema de la corrupción es mayúsculo, pero no es un problema de individuos que se portan mal, sino, como bien lo dice Hernán, es un problema sistémico y colectivo, y que además tiene una relación simbiótica entre el sector privado y público. Es decir, en la medida en que ha habido esta unión entre los dos sectores, pues esto ha dado lugar a situaciones de altísima corrupción, pero lo que yo creo es que para combatir la corrupción o para combatir la desigualdad se necesita un Estado fuerte. Y este Estado fuerte, pues también significa al mismo tiempo la creación de un Estado profesional con capacidades institucionales para identificar problemas, para diseñar alternativas de actuación y también para asegurar que su ejecución camine por mecanismos claros y estables. No quiero defender a la tecnocracia, no es mi propósito. Coincido en que la tecnocracia, pues en realidad fue un movimiento político que se escudó en querernos vender la idea de que había una manera de hacer políticas públicas, o la visión legalista en donde parece que el apego a normas y procedimientos es un fin en sí mismo. No, lo que yo defiendo es que hay que construir las capacidades y que no basta con la voluntad, las capacidades se construyen poco a poco. Y lo que yo he visto es que este gobierno se ha caracterizado por tener mucha prisa y además que opera con mucha improvisación. Y bueno, pues el ejemplo que el propio Hernán lo toca en el libro es el INSABI, ¿no? La desaparición del Seguro Popular. López Obrador, digamos, decidió la desaparición del Seguro Popular bajo la idea no falsa de que había mucha corrupción, y la propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado durante varios años desvíos multimillonarios de recursos del Seguro Popular, sobre todo en los estados del país. López Obrador, en lugar de enfocarse a resolver ese problema, pues decidió desmontar una política que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lugar de tejer fino y tomar decisiones puntuales para corregir errores, lo desmontó todo. Esto ya tuvo consecuencias, y gracias a la ENIG de 2020 podemos darnos cuenta que el principal factor que detonó o que aumentó la pobreza fue la carencia por servicios de salud. Aumentó 12% en tan solo 2 años. Es decir, estamos hablando que hay 35.7 millones de personas que carecen de acceso a servicios de salud. ¿Y dónde se concentran estas afectaciones? En los estados más pobres: Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Lo otro, la propia ENIC nos ha permitido saber que estos programas sociales en realidad son altamente regresivos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que están beneficiando sobre todo a los deciles más ricos en la distribución del ingreso. El decil más pobre ha perdido apoyos, mientras que el decil más rico ha ganado apoyos. Esto contradice absolutamente el discurso obradorista de primero los pobres. Entonces, bueno, pues ya para terminar, reitero que este libro es una obra valiosa por los elementos descriptivos que nos ofrece, y es un referente obligado para entender un movimiento que se va a quedar entre nosotros, yo creo que mucho tiempo, pero que para poder realmente hacer una diferencia con el pasado tiene que rendir resultados concretos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a nuestro invitado, no sin antes dar una breve semblanza curricular de él. Hernán Gómez Bruera es analista político, periodista e internacionalista.
Fue articulista de El Universal y comentarista en La Hora de Opinar de Foro TV, y actualmente es conductor en La Octava y autor de la columna Fuera de Tono en El Heraldo de México. Él es doctor en Desarrollo por la Universidad de Sussex. Ha sido profesor investigador en el Instituto Mora y profesor en el CIDE y en la Universidad Iberoamericana. Ha dedicado 2 décadas al análisis de partidos y gobiernos de izquierda en América Latina a través de trabajos académicos y periodísticos. Es autor del libro Lula, el Partido de los Trabajadores, entre otras obras que abordan temas como el racismo y el derecho a la alimentación. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo pienso que quizás, no sé cuántos de ustedes vean al presidente en las mañanas, o si alguna vez lo vieron, o quizás lo empezaron a ver y ya les aburrió. Y a mí también ya me aburrió. Digamos, escuchar todos los días las mañaneras, a mí cada vez me cuesta más. Y eso que, digamos, soy un simpatizante de este gobierno, pero aún así creo que estamos viviendo, por lo menos para mi generación, y quizás ustedes no lo vean así, pero para mi generación sí es el momento político más interesante que nos ha tocado vivir. Y probablemente que a mí me va a tocar vivir, quizás a ustedes no, pero y en ese sentido yo creo que es un fenómeno que requiere ser estudiado con más seriedad y analizado de la que nos ofrecen todos los días los medios de comunicación y esto que llamamos la comentocracia. Porque, como ya explicaba Sonia, ¿cuánto tiempo tengo, por cierto? Porque, no, pero ustedes díganme, ¿15 minutos? Pero me dices, porque quiero que hagan preguntas, esa es la idea, ¿no? Y como ya anticipaba Sonia, pues sí está muy, la discusión pública sobre López Obrador y en general, yo creo, el debate público en México en este momento, está, yo diría, secuestrado por posturas extremas. Y no es que me importe, y no es que yo esté en contra del radicalismo. O sea, a mí me gustan las posturas radicales, me gusta que la gente se juegue por una posición, pero el análisis político, no nada más las posturas políticas, sino el análisis político está contaminado de eso. Y vayan a una librería y vean cuántos libros hay sobre López Obrador y van a ver que el 80% tienen un sesgo antiobradorista, pero además tienen una tendencia a decir lo mismo, a repetir las mismas frases, a veces hasta las mismas palabras. Yo los he leído y los he visto y he hablado muchas veces con ellos. Y esa especie de uniformidad que hay en contra, a mí me parece ya de suyo sospechosa, porque entonces tú tienes el debate político y en redes sociales es muy claro, donde o defiendes sistemáticamente todo lo que haga y diga López Obrador, que son los obradoristas religiosos, o criticas y descalificas y condenas y satanizas todo lo que haga AMLO. Y hay muy poco análisis tratando de analizar la realidad como es la realidad, en escala de grises, no en blanco y negro. Y esto es una pena porque creo que muestra nuestra inmadurez como sociedad para discutir los temas con más seriedad, sobre todo un tema tan importante y tan interesante como el que estamos viviendo. Yo no intento, entre esos dos extremos, Sonia, yo no intento ponerme en el medio, en el centro. Primero porque no creo en el centro. Y porque tampoco me gusta esos analistas que prometen analizar la realidad de forma objetiva. Yo estoy convencido de que no existe la objetividad. No existe ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias naturales siquiera, ni en el periodismo, por supuesto. Podemos los periodistas tratar de ser ecuánimes
darle voces a unos y otros, pero siempre tenemos una posición, un lugar desde el cual vemos las cosas. Entonces me parece que, por eso yo desde el principio digo, mi posición es la de simpatizante crítico. ¿Qué quiere decir? Que sí me voy a situar del lado de quienes simpatizan con este gobierno, pero que lo quiero hacer de forma crítica, porque me parece que a la propia 4T le falta autocrítica. Muchísima. Al presidente le falta muchísima autocrítica. Yo creo que se hace secretamente, pero el presidente tiene en espacios cerrados, pero el presidente tiene la idea de que que no puede hacer una sola concesión al adversario y que reconocer críticas es conceder al adversario. Y eso se ha reproducido también entre las militantes de la 4T. Entonces está esa idea de que es muy vieja en la izquierda, ¿no? De que si reconoces errores le das armas al enemigo. Y bueno, pues ellos están en esa lógica, puede ser que tengan sus razones, quizás hay parte de razón en que ciertas cosas tú no las puedes reconocer como errores públicamente cuando estás en el gobierno, pero yo creo que los analistas tenemos que situarnos en otro lugar, no podemos estar en esa misma lógica. Yo veo que la mayor parte de los analistas, de los periodistas están también atrapados en esa lógica. Entonces, yo empiezo el libro, ¿me permites? Yo empiezo el libro con ¿alguien de aquí ha leído a Cioran? ¿Tú has leído a Cioran? Bueno, si algún día están muy deprimidos, lean a Cioran para deprimirse más y entonces toquen fondo y ya quizás sí salen del hoyo. Tiene una frase que dice acá: si tengo la desfachatez de creerme en posesión de la verdad, es porque nunca he amado tanto sin a la vez odiarlo. Y a mí me gustó ese silogismo, Cioran escribe silogismos, gracias, porque pues es un poco a mí lo que me pasa con la 4T. No me creo en posesión de la verdad, obviamente ni Cioran, o sea, lo está diciendo en sentido figurado, pero justamente lo que está diciendo es porque nunca he amado nada tanto sin a la vez odiarlo. Y a mí me pasa eso con la 4T, hay días que me despierto más 4T que otros. Pero sí me parece importante, Jorge, tú le llamas, no, Carlos, perdón, tú le llamabas que yo hago una especie de defensa. Pues sí, puede ser, porque cuando uno ve cómo está sesgado el discurso en contra, también quieres como que mover un poquito la balanza y sí es cierto, acepto tu crítica. Yo creo que me estoy fijando mucho más en las intenciones que en los métodos y los resultados. Sobre todo en algunos capítulos. Yo creo que el de política social, claramente, un capítulo donde analizo intenciones, el intento de cambiar el paradigma, porque me parece que fue muy fuerte al principio ese intento. Pero bueno, sí, ciertamente no basta digo, si juzgáramos o evaluáramos un gobierno por sus intenciones, pues casi todos saldrían aprobadísimos, ¿no? Casi. Casi. Pero bueno, lo que sí subrayo es que a mí me parece, yo tengo muchas críticas, y es cierto que hay muchísima improvisación en este gobierno, y es cierto que hay muchísima prisa. Empezaron con muchísima prisa. Y es cierto que el presidente no sabe elegir bien sus batallas, y es cierto que se pelea innecesariamente con demasiados actores. No porque esté mal el conflicto, yo estoy convencido de que el conflicto es súper necesario, digamos. No cambias una sociedad como esta sin administrar cierta dosis de conflicto, porque el miedo al conflicto, en el fondo, es algo muy conservador. Estos que todo el tiempo dicen, es que AMLO polariza. Primero, se equivocan al pensar que solo un lado polariza. No es cierto. Yo veo gente que polariza muchísimo del extremo opuesto. Todo el tiempo, todos los días. Hay que ver las notas de Fray Bartolomé de Reforma, digamos. O sea, si eso no es polarizar, ¿qué es polarizar? Pero no solo eso, digamos, esto que llaman la polarización también expresa un conflicto que se tiene que dar, o sea, y yo creo que hay conflictos que son importantes en la sociedad
y porque pensar en no conflicto es pensar en conservar el status quo y mantener las cosas tal y como están. Yo no creo en eso, yo sí creo en el conflicto y creo que hay que rescatar el valor del conflicto que tiene en la política. Pero una cosa es los conflictos necesarios que vale la pena dar y otra cosa son los conflictos innecesarios. Hay unos que son inevitables, pero hay otros que sí se podrían evitar. Y el problema de que todos los días te pelees con alguien en la mañana es que cuando tienes que dar una pelea que realmente vale la pena, pues ya te volviste como Pedro y el Lobo, ya la gente ya no te toma en serio, porque es como, ay, ahí está otra vez el presidente peleándose con el Universal. Ay, ahí está otra vez el presidente peleándose con Reforma. Entonces, también creo que el presidente debería poder administrar mejor como sus batallas, pues, ¿no? Ahora, yo sí creo que a pesar de las muchas críticas que tengo, de que este es un gobierno en el que se están jugando cosas importantes, que quizás no las vemos porque la opinión pública se concentra demasiado en lo que declaró el presidente en la mañana. Toda la discusión pública en los medios, en las redes sociales, es el videíto de 3 minutos de lo que dijo AMLO. Y todo el mundo discutiendo eso que dijo AMLO. Y de pronto me parece que AMLO nos manipula a todos, nos trata como especie de agentes pavlovianos, ¿no? A los que nos dan una chuletita para que salivemos. Y entonces así nos tiene él discutiendo lo que queramos, lo que él quiere que discutamos. Yo creo que él sabe qué cosas que dice van a generar escándalo, cuáles no. Entonces lleva a la opinión pública por donde él quiere. El problema es que se lo permitimos y hasta sus opositores caen en todas y cada una de sus trampas y por ahí van. Entonces toda la discusión en general o la mayor parte se va por lo que AMLO dice y no por lo que AMLO hace. Y yo creo que sí hay que analizar mejor las políticas públicas. Y eso es lo que intento hacer en la segunda parte de este libro. Revisar mejor las políticas públicas. Y yo creo que hay un ámbito especialmente donde yo siento que se está jugando algo muy relevante y es en la relación con los grupos de interés, digamos, en cómo este gobierno enfrenta a los grupos de interés. Nunca en tan poco tiempo se habían enfrentado a tantos. Farmacéuticas, grandes empresas agroalimentarias con el tema del etiquetado frontal de advertencia, sector energético, se limitó la minería a cielo abierto. Bueno, la lista está en el libro, son como por lo menos 20 grupos distintos y también lo más importante de todo, cobrarles impuestos. O sea, por primera vez hay un gobierno que tiene la voluntad y está creando los instrumentos para que se paguen impuestos. Porque en este país le podemos criticar a AMLO que no haga una reforma fiscal y que no le cobre más a los más ricos, pero la realidad es que tú puedes hacer una reforma fiscal en el papel, como la de Peña, pero no cambia mucho si no tienes un Estado con autoridad para cobrar impuestos y un Estado que no perdona impuestos, como ocurría en el pasado, que les condonaban a muchos empresarios sus impuestos, así por la gracia del señor presidente. Y hoy hay un gobierno que tiene la voluntad, la firmeza y que está ejerciendo autoridad y a veces incluso amenazándolos con ir a la cárcel, pero pues así tiene que ser, para que paguen sus impuestos. Esto a mí me parece que ya como si ese fuera el legado de este gobierno y una relación distinta entre el poder económico y el poder político, donde el poder político no se subordine al poder económico y no actúe como un empleado de los poderes fácticos, pues yo creo que ya sería un legado muy interesante. Luego, bueno, ya no me extiendo para que ustedes puedan preguntar, pero la reforma laboral es importantísima, tener que los líderes sindicales puedan elegir a sus dirigentes libremente, el aumento al salario mínimo, claro, quisiéramos que fuera más, pero se acabó con una tendencia de 40 años de caída del salario mínimo en términos reales, el combate al outsourcing, la forma por excelencia de explotación moderna en nuestra sociedad, donde tú ya no tienes derechos, a ti no te contrata la empresa para la que trabajas, sino que te subcontrata otra empresa que no te reconoce ningún derecho y es una especie de contrato basura. En fin, esas cosas que se tienen que consolidar. Incluso el nuevo paradigma de política social. O sea, yo sí creo que en el programa de atención a adultos mayores
hay un intento, claramente ya está siendo un programa universal, está por alcanzar la meta de la universalidad, que sea un derecho para todos los adultos mayores. Bueno, si eso mismo se extendiera a otras áreas y a otros programas sociales, pues sería también un gran avance de este gobierno. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Pues ahora sí vamos a abrir el diálogo con ustedes. Tenemos micrófono para... Ah, perfecto. Anímense. Chepo. Y no se atrevía a preguntar. Gracias. Bueno, un poco en línea con lo que menciona Carlos de la prisa y que bueno, que tú estás de acuerdo, Hernán. La pregunta es, ¿cómo no tener prisa? O sea, ¿cómo este gobierno puede no tener prisa? Que no digo que no, o sea, definitivamente no es lo ideal, ¿sabes? Lo ideal sería tener paciencia, estructurar una política pública de manera ordenada, analizando todo el análisis que Carlos plantea, pero ¿cómo este gobierno puede no tener prisa cuando desde antes de que siquiera fuera electo, yo pienso que ya tenía prisa? O sea, tiene necesidad de reflejar resultados, tiene una necesidad de legitimar lo que está haciendo ante una población que constantemente, y los medios lo hacen también, lo están deslegitimizando. Entonces, ¿cómo este gobierno puede no tener prisa y ante una sociedad que a final de cuentas le quedan 3 años? Entonces, pues yo pienso que, no sé, o sea, me surge esa duda de cómo este gobierno podría no tener prisa para llegar a resultados más eficientes, pero ante un, pues ahora sí que bombardeo constante de deslegitimación al mismo y a todas las acciones que hace. Sí, José Manuel. Bueno, yo soy Sara. Tengo 2 preguntas. La primera, esto que comentaban de comentocracia, me suena un poco a la idea que dicen de que AMLO, pues, realmente es como el eterno candidato, ¿no? Que realmente no ha hecho como gobernanza, sino que incluso estando en el gobierno, realiza, pues, cosas propias de una campaña electoral. Quería preguntar, pues, si está de acuerdo con esta afirmación o no. Y también, pues, con lo que decía, creo que es algo que yo no había visto, que sí está como muy polarizada. Había visto la polarización desde el lado de los simpatizantes, pero no desde los que están como en la oposición. Y quería preguntar, pues, ¿qué podemos hacer, tanto nosotros que somos estudiantes de cosas relacionadas con política, para no caer en este tipo de como provocaciones, ¿no? Para no caer en la chuletita de AMLO de las mañaneras. Pero también, ¿qué pueden hacer las personas que no estudian este tipo de cosas para no dejarse guiar por este bombardeo informático y para realmente tener como una opinión, pues, un poquito menos, digo, sé que el sesgo siempre va a estar ahí, pues, pero para que realmente se ponga en la arena pública lo que se hace y no lo que AMLO quiere o sea, para no centrar el debate como en la figura de AMLO, sino en lo que realmente se está o no se está haciendo? Buenas tardes, soy Federico Ortiz, soy de Oaxaca, estudiante de Relaciones Internacionales. Tengo 2 preguntas, no sé si pueda expresar las 2 que tengo. Bueno, la primera es que fueron cerca de casi 18 años de campaña de Andrés Manuel para llegar al punto en el 2018. Mi pregunta es, ¿por qué fue el del 2018 el proceso electoral ganador y no fue, por ejemplo, el del 2006 después de un sexenio desastroso de Vicente Fox, o en el 2012 después de otro sexenio igual fallido, bueno, no fallido, sino malo de Felipe Calderón? Y mi otra pregunta es, ¿por qué desapareció el fondo de emergencias si ahorita vemos como eventos como el de Tula, Hidalgo, que
era necesario o debió quedar ese fondo para poder pagar esas emergencias. Gracias. Muchas gracias. José Manuel, yo creo que es una, pues es una pregunta muy válida. Yo creo que tiene dos partes. Sí, ciertamente hay una exigencia social de resultados y también recordemos que el presidente, cuando antes de empezar su gobierno, dijo que este iba a ser un sexenio de 12 años en 6. No sé si se acuerdan. Bueno, pues yo creo que sí, o sea, es muy cierto que en este gobierno la política ha tomado una velocidad inusitada, ¿no? Han pasado demasiadas cosas. Este libro le tuve que cortar como 100 páginas porque el editor me dijo que ya era demasiado, pero digo, sí tenía mucha más información y más datos, y aún así creo que es apenas una parte de todo lo que ha pasado. Todo el tema energético, por ejemplo, yo no me meto, pero es importantísimo, y muchos otros. Yo creo que la prisa obedece a distintas razones. Por un lado, sí te concedo el argumento de que tiene que ver con la exigencia social, pero hay muchos temas en los que hay exigencia social y que el presidente ignora y no tiene prisa. O sea, hay una exigencia social también de tratar bien a los migrantes y yo no veo al presidente apurado en tratar mejor a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo más bien lo que pienso es que este gobierno ha tomado muchas decisiones dando golpes de timón y son golpes de fuerza. Por ejemplo, en el tema del INSABI, teníamos el Seguro Popular, de pronto entra a funcionar el INSABI y entra sin reglas de operación, sin todo lo que estábamos acostumbrados en este país a cómo se hacían políticas públicas. Aquí siempre que se iba a hacer una nueva política pública, se hacía lo mismo, se convocaba a los expertos, ¿no? Siempre. Se hacían foros con los especialistas. Casualmente, siempre que eran políticas a nivel federal, los foros eran de puro chilango. Invitaban a 2 de Guadalajara y a 1 de Monterrey como para sentir que eran un poco más federalistas. Y de ahí hacían un documento de diagnóstico, se tardaban un montón, gastaban un montón de dinero en el proceso. Luego hacían una ley muy bonita que aprobaban en el Congreso, todo eso se tardaba 2 años. Y luego al final, la verdad es que ni se seguía el diagnóstico, ni se respetaba la ley. O sea, la mexicana, ¿no? Todo, como sabemos que se hacen las cosas en nuestro gobierno y en nuestro país. Entonces, yo creo que el presidente dijo, bueno, ¿para qué me hago tonto y para qué yo tengo que invitar expertos? Si yo ya tengo legitimidad democrática, ¿por qué tengo que invitar a Denise Dresser y a Sergio Meyer, digo, a este señor y a no sé quién, para que me den la bendición? Si la verdad yo tengo el mandato de las urnas, yo sé lo que hay que hacer, este país ya está sobrediagnosticado, ya se ha discutido mucho, vámonos. Y luego también yo pienso que hay un tema como de, por ejemplo, volviendo al tema del INSABI, a mí lo que me explicaron, y más o menos me suena convincente, había un montón de intereses en el tema de la salud. O sea, la salud se había medio semi-privatizado con el Seguro Popular. Entonces, y luego tenías a todas las industrias farmacéuticas que tenían de rodillas al gobierno y que ellos fijaban los precios de los medicamentos. Entonces, si tú no dabas un golpe de timón, le dices, no, así no, y los ponías a discutir a todos, y al sindicato, y a este otro, te tardabas medio sexenio o más en definir cómo iba a ser el INSABI. Y yo creo que el presidente pues dijo, no, va a ser como yo digo, punto. Y pues sí, no ha salido muy bien. En otros temas sí le han salido mejor las decisiones, pero yo creo que un poco eso es lo que explica de pronto la prisa, ¿no? El querer decir, bueno, a ver, voy a sacar esto de la discusión de los grupos de interés, de tener que consensuar con todos, porque eso me va a tomar demasiado tiempo. Yo soy un presidente con mucha legitimidad democrática, yo tomo las decisiones y ni modo. Creo que va por ahí va un poco.
Y también hay una cosa como, yo siento que AMLO rechaza mucho a estos políticos que siempre tienen un pretexto para no hacer las cosas, que siempre culpan a la burocracia, no, es que la burocracia es muy lenta, no, es que él así los trae, ¿no? Metiéndoles presión para que se hagan las cosas. Y pues es lo que tiene que hacer un político. Pero los políticos eran presa de todo un sistema que al final era para no hacer las cosas, para que donde siempre caíamos en la dejadez. Entonces yo entiendo las consecuencias negativas de esta prisa y lo que a veces genera de tener políticas mal planeadas y etcétera, pero también entiendo la otra parte como de decir, es que ya hay que hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que, y AMLO pues es así muy voluntarioso, ¿no? Hagámoslo, ya, ahora. Sara, esto de, no entiendo muy bien la pregunta de esto de AMLO como el eterno candidato. Se le critica, pues que parezca que siempre está en campaña, no sé si a eso te refieras. Pues sí, o sea, él hace política con el conflicto, él hace política con el antagonismo y también pues es un populista, en el buen sentido, pues, o en el malo para algunos, pero populista de pintar una raya entre las élites y el pueblo, de hacer política con esa antagonía, ¿no? Es un populismo light, yo le llamo un populismo de baja intensidad, no es el populismo igual de otros gobiernos latinoamericanos que conocemos, pero pues esa es su lógica, así construye poder, así funciona. No es que esté en campaña, es que es su forma de hacer política. Y también yo creo que este es un presidente que le interesa mucho politizar a la sociedad, que la gente esté discutiendo de política. Yo sí estoy convencido de que hoy en México estamos discutiendo política mucho más que en cualquier momento de nuestra historia. Y eso está muy padre, o sea, eso significa más conciencia, más pues que nos estamos involucrando más en la política. Ojalá fueran más personas, porque de pronto creo que es nomás como que el círculo rojo y el círculo verde y tampoco es que salgas a la calle y la gente esté discutiendo sobre lo que AMLO dijo en la mañana, pero sí hay un mayor involucramiento en los temas públicos. Y eso para mí es un avance democrático. O sea, yo sí siento que eso es parte de la democracia, que la gente se involucre, no que, o sea, que la política sea una cosa de todos, no nada más de los políticos. Él lo dice siempre con una frase que es, él dice, que la vida pública sea cada vez más pública. Yo sí siento que eso lo estamos viviendo. Entonces, no me preocupa tanto. Sobre la polarización, ¿cómo no dejarse llevar por eso? Pues primero no informarse solamente en las redes sociales y el Twitter, tratar de salir del Twitter y no creer que Twitter es la realidad, porque a veces cometemos mucho ese error. Twitter es un submundo donde están las posturas más polarizadas. Yo estoy seguro que si ustedes salen a la calle, nadie ve Twitter y nadie le interesa el 85% de las cosas que estamos discutiendo nosotros en Twitter. Entonces, pues yo diría que hay que informarse bien con distintas fuentes, y ir a y sobre todo no quedarse solo con lo que publican los medios, ir a las fuentes originales. Ah, no, pues que el presidente aparece esa frase de 30 segundos aislada, pues vamos a ver qué le preguntaron, vamos a la versión estenográfica de la mañanera, leamos la completa. No, pues la reforma energética dice esto, pues no, vayan y lean la propuesta de reforma energética, vean la exposición de motivos, estudien, no formarse una opinión con lo primero que vemos, ¿no? A partir de la opinión de otro, ¿no? Sino a partir de las evidencias, ¿no? Federico, ¿por qué ganó hasta 2018 AMLO y no en 2006 o 2012? Bueno, en 2006 no sabemos si ganó o no. Lo que sí sabemos, y no sabemos si hubo fraude o no, en mi opinión. Lo que sí sabemos es que el sistema le jugó muy chueco. Primero lo intentaron sacar a la mala con el tema del Encino, utilizando al Poder Judicial en su contra, con criterios políticos. Luego, pues en una elección hiper inequitativa,
y luego pues una elección que no se quiso transparentar. Entonces 2006 no sabemos si ganó o no. 2012 claramente no ganó. Yo creo que el endurecimiento y la radicalización no le ayudó y eso generó un rechazo, y también los medios aprovecharon cosas como el plantón de Reforma para pintar una imagen muy radical de él. Y 2018, pues es un AMLO más bien desradicalizado. Es un AMLO que te pone a Romo, a un empresario de Monterrey, a hacer su programa alternativo de nación. O sea, el programa político lo hace Romo, mete un montón de empresarios, concilia con muchos más sectores, pacta con Ricardo Salinas Pliego, que además le pone a un secretario de Educación y a una senadora que luego se le va, que es Lili Téllez, y a no sé quiénes más, y no sé qué otras cosas pactan. Pacta con Televisa, o sea, le vende un poquito su alma al diablo, pacta con el PES, se vuelve una especie de pragmático, pero muy parecido a Lula en Brasil. O sea, Lula en Brasil, cuando gana, también es porque hace todo eso. O sea, no se ganan elecciones con discursos puristas y de yo soy 100% de izquierda, no. O sea, se ganan haciendo una coalición muy, muy amplia, donde representas a muchos sectores, donde incluyes a la derecha, donde incluyes a la izquierda, donde incluyes académicos, donde incluyes empresarios, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que en parte por eso gana. Y gana también, obviamente, por el desgaste de Peña, por la poca credibilidad de Peña, porque ya no creíamos en los políticos, porque las élites estaban desprestigiadas. Y el fondo de emergencias, coincido, pues este gobierno desapareció fondos, desapareció fideicomisos. El argumento es que los fideicomisos se prestaban a la corrupción, que eran muy poco transparentes, lo cual es muy cierto. Ahora, de nuevo, es como una decisión, lo que decíamos hace rato. Podía el presidente, había cuántos, 180 fideicomisos, no sé cuántos. Se podría haber hecho un diagnóstico de fideicomiso por fideicomiso, cómo está cada uno, bueno, este sí, este no, ver caso por caso, o sea, lo que dicen, cortar con bisturí, pero pues AMLO es más de machetazo, dijo, no, todo, se va, y quitó todos los fideicomisos. Y luego dice, bueno, y luego a ver cómo se arreglan, corto, y luego ya negocio y veo cómo reparo, hago control de daños, es otro estilo de gobernar, ¿no? Bueno, abrimos otra. Un dato del tema de Twitter. En el ITESO, junto con Megacanal, TVC, hicimos una encuesta para los procesos electorales y uno de ellos era el consumo de información política. Y al menos a nivel nacional en esa encuesta que fue de este año, es que solo el 3% de la población se informa en Twitter de política. La República de Twitter es el 3% de las y los mexicanos. Con lo cual, pues sí, o sea, no es un subgrupo, es un minúsculo grupo de reflexión. Digo, también para que dimensionemos qué discute el círculo rojo y qué es lo que está discutiendo la gente, ¿no? Pero bueno, como un dato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel. Dado el análisis que haces, Hernán, sobre Morena, ¿cuál es tu opinión que tomará el movimiento en dos momentos? Primero, rumbo a 2024 y segundo, posterior a 2024. Gracias. ¿Qué tal? Yo también tengo una pregunta, y va más o menos en el mismo sentido que la de mi compañera. Lo que yo quería preguntar, y puede ser una pregunta incómoda para algunos, pero Hernán, ¿tú qué piensas acerca de López Obrador corriendo por una reelección? ¿Crees que sería posible que se subiera en ese barco? ¿Qué controversias posibles podrías ver alrededor del mismo? Y también facilidades, ¿no? Miedos, fobias, o lo contrario, ¿no? No sé cuál sea tu postura al respecto, pero me interesa escucharte. Hola, soy Ricardo, soy de diseño urbano y mi duda va más o menos igual, solo como que en la misma duda, una subduda, que es
¿qué va a pasar con Morena? ¿Se va a destrozar? O sea, Morena va a ser el próximo PRD. ¿Qué va a pasar si AMLO se va? Y otra cosa es, o sea, ¿qué va a pasar? Porque Morena, por su nombre, lo dice, es un movimiento que integraron de todo, es un Frankenstein, pero al mismo tiempo no tiene una base como otros movimientos latinoamericanistas, ¿no? No tiene una base social que con la necesidad bloquee el país y no, a diferencia de otros países que se ve. Entonces, ¿qué va a pasar el 24? O sea, el 24 nos vamos a ir por un centro, nos vamos a ir por Ebrard, Sheinbaum, o sea, ¿qué va a pasar ahí y cómo ves el panorama de la oposición? O sea, Anaya se va a desdibujar, se va a quedar en Estados Unidos. O sea, creo que son muchas dudas, pero no sé, no hay sí me gustaría mucho como escucharte. Hola, yo soy Karen y me gustaría preguntarte, hemos visto como una mayor actuación del presidente en este sexenio, ¿no? Y como dijiste, se ejerció como un control no económico, sino más político pues en la vida política, pero creo que se ha ejercido como pues una mayor actuación del presidente, no solo como en la vida política en la que nos involucramos todos, sino incluso en el Congreso y o sea, viendo como la mayoría de la Cámara. Y mi pregunta es que si como la nueva idea del presidente o la mayor fama que ha tomado ha desgastado o ha apoyado el sistema político en cuestión a descentralizar el poder, y qué reto trae como esta nueva implicación del presidente para las nuevas administraciones. Bueno, mi nombre es Galilea y quería preguntar, bueno, hemos hablado como mucho de nacionalmente, qué es lo que, las decisiones que ha tomado o el puesto y la posición que tiene, pero me gustaría saber cuál crees que sea su postura de manera internacional y de cómo se está tomando a México hacia los otros países. Entonces, ¿cómo consideras su actuar en lo que lleva de su periodo y cuál crees que vaya a ser pues su futuro? Ok, bueno, empiezo por el final, por la parte internacional. Yo creo que la política exterior nunca ha sido la prioridad de López Obrador. Creo que nunca fue su interés. De hecho, pues se la ha delegado prácticamente a Marcelo Ebrard y no se mete mucho. Es un presidente, sabemos, su prioridad está completamente en lo interno. Creo que también parte de su imagen como un líder social comprometido con los más pobres, pues tiene que ver con mandar el mensaje de yo no ando en cosas de fifís, ¿no? Esto de andar en viajes al extranjero, en cócteles, en cenas, saliendo en revistas, ¿no? Y codeándote con presidentes de otros países, es como la política de antes, es la política elitista. Yo no me quiero meter en eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí hay algunas cosas que me han sorprendido. Una es como la vuelta al latinoamericanismo. Y eso yo no me lo esperaba. Al principio no fue así los primeros meses del gobierno. Y luego lo que hemos visto es que México jugó un papel súper importante en sacar a Evo Morales de Bolivia, por ejemplo, y volvió a escribir un capítulo más de esa política exterior que creo que a muchos nos enorgulleció de involucrarse y de ser solidario con los países latinoamericanos. Hay una relación muy importante con Alberto Fernández. Hay una crítica fuerte a la OEA y el hecho de que prácticamente es un organismo que no funciona. Hay un intento por fortalecer la CELAC. Hay
Hay un intento también por mediar en la relación en Venezuela, por tratar de resolver el conflicto venezolano, prestando México como sede de las negociaciones. México no es el mediador, pero presta su país. Y el hecho de que opositores y, no y oficialistas, digamos, y maduristas vean a México como un territorio neutral y seguro no es poca cosa, porque eso significa que hay confianza en México. Porque o sea, para que pudieran ser aquí las negociaciones no fue tan sencillo. O sea, hay que convencerlos de que les den condiciones, por ejemplo, para que no detengan a nadie, porque varios de los opositores tienen órdenes de aprehensión, en fin, hay toda una serie de condiciones que se tienen que dar. Y el hecho de que hayan visto a México como un lugar neutral y que puedan confiar en México, tanto Juan Guaidó como la gente de Guaidó como la de Maduro, pues sí me parece que es un logro de la política exterior. No estamos siendo pro Maduro, para nada, como caricaturiza cierta oposición. Estamos realmente ejerciendo una política de neutralidad. Y eso se dijo desde el principio y yo creo que no sé si se va a resolver el tema de Venezuela en estas pláticas. Puede ser que solo usen para ganar tiempo, pero de todas maneras me parece importante que esté pasando esto y que México juegue ese papel. Con Donald Trump, pues yo creo que López Obrador ha mostrado cuán capaz es de ser pragmático, porque realmente ha sido muy cuidadoso, muy moderado en la relación con el expresidente. Y yo creo que incluso lo que le podemos criticar es que haya cedido de más, sobre todo en el tema migratorio. Pero también creo que si nos hubieran puesto aranceles cuando pasó lo de la amenaza de ponernos aranceles, pues hoy estaríamos todos criticando enérgicamente la política exterior y diciendo que es una política exterior ideológica y que y que generó pérdida de empleos y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí me parece que el gobierno de López Obrador pues, actuó como tenía que actuar. En el caso de Morena, pues es una discusión súper interesante. Morena rumbo al 2024 o qué va a pasar con Morena. Morena nació como un movimiento, tuvo dificultades, en algún momento tuvieron que discutir si se formaba un partido político, finalmente se formó un partido movimiento, que es un partido que en la teoría tiene un pie en la institucionalidad y un pie en la movilización social. Eso es lo que se supone que es Morena. Y esos partidos en general no están muy institucionalizados. Cuando llegan al poder, sin embargo, y hay casos, los partidos de izquierda libertaria o los partidos verdes en Europa, que también son partidos movimiento, que funcionan así. En el caso de Morena, pues cada vez ha venido siendo menos movimiento, pero tampoco se convierte todavía en un partido como tal. No tiene institucionalidad, no tiene reglas claras, aceptadas por todos. Cada vez que hay un proceso interno se pelean porque no se sabe si la encuesta realmente se hizo bien o no, porque nunca vemos la encuesta, porque no es creíble incluso esa misma encuesta, porque yo lo que creo es que esa encuesta sí se hace, pero pasa por la oficina del presidente y el presidente es quien termina decidiendo. Sí se decide con base en la encuesta, casi siempre, pero a veces no. O sea, es como, ¿no? Y en el fondo, pues Morena hasta ahora es el comité de campaña de López Obrador en 2018 y no ha dejado de serlo. Y ya urge que se vuelva un partido porque no hay futuro para esto que le llaman 4T sin un partido. Porque cuando no esté López Obrador y sea capaz de mediar y tomar las decisiones, pues se van a matar entre sí todos, ¿no? Se van a terminar asesinando y van a terminar rompiendo y se va a terminar fragmentando y puede pasar algo como lo que pasó en Ecuador después de que se fue Correa y que al final, pues, el país termine en manos de Ricardo Monreal, por ejemplo, ¿no? Porque resultó ser que era el único que, ¿no? Entonces, pues sí, todo puede pasar si no hay un partido. Y el problema es que Morena, los dirigentes se dedicaron por lo menos 2 años a pelearse entre sí y a ver quién se quedaba con el partido. Y en lugar de construir partido, en lugar de hacer formación política,
Porque uno de los logros importantes de Morena y de la 4T es que pues trajeron al poder una nueva clase política, gente que no había estado nunca en puestos públicos. Digo, hay algunos lobos de mar, claro, pero hay mucho, o sea, hoy si hiciéramos un censo de la nueva clase política del país, diputados, senadores, funcionarios de distintos niveles, veríamos que hay gente que nunca antes había ocupado un puesto público, que tenía pocos estudios, en fin. Pero eso también significa que hay un sector más popular que está hoy en el poder. Eso a mí me parece bueno porque significa democratización, ¿no? También eso es democracia. Entonces, eso es muy positivo, pero el problema es que a esa clase política la tenías que formar, le tienes que dar formación. Y el Instituto de Formación, que se tenía que hacer cargo de eso, no tiene recursos. Digo, ya tiene, ahorita ya está empezando a funcionar, pero estuvo 2 años parado completamente, no hubo formación. Entonces, Morena terminó convirtiéndose en una maquinaria electoral, donde cada vez hay menos mística, cada vez hay menos compromiso, donde en las últimas elecciones vimos candidatos para llorar, digamos, candidatos como, por ejemplo, Nava en San Luis Potosí, Salgado, pero Salgado no está dentro de este perfil que ahorita estoy criticando. A Salgado lo critico por otra cosa, pero no era una cosa de pragmatismo, porque lo más triste de todo es que pusieron a candidatos que venían a veces de la ultraderecha y que seguían en sus partidos anteriores y solo los ponían porque podían ganar. En la alcaldía de Monterrey pusieron de candidato a Felipe Fuentes, que es uno de los que acaba de firmar la carta de Vox, que no renunció al PAN y lo dejaron ser candidato. Y como no le dieron dinero, un mes antes de la elección, retiró su candidatura. Y así hubo montones de candidatos en todo el país, que solo porque podían ganar los hacían candidatos, porque no han construido un partido. Entonces, y termina siendo una maquinaria electoral donde lo único que importa es ganar elecciones. El caso de Salgado, pues se parece un poco. Salgado es muy popular en Guerrero, muy, es un rockstar, es como más que AMLO, ¿no? Entonces, pues esa era la razón de que el presidente se obstinara con que Salgado. Y más aún cuando dentro del propio gobierno lo quisieron grillar entonces, ahí lo peor que le pueden hacer es eso, porque entonces es como, no, perdón, aquí el que manda soy yo, ¿cómo creen ustedes, mis secretarios o mis subordinados, que me van a cambiar al candidato, ¿no? Entonces, es súper importante que Morena se institucionalice y tenga rumbo, porque de otra manera no va a haber, o sea, esta supuesta cuarta transformación no va a pasar de 6 años, porque la única manera de que tenga futuro después de 2024 es con un partido consolidado. Y yo lo veo muy difícil. La oposición, ¿me preguntas? Pues yo la veo perdidísima para llorar. Me parece que fue muy sintomático lo que vimos en el Senado la semana pasada. Me imagino que ya todos vieron la noticia, que llegó el dirigente de Vox, un partido casi fascista, y se le juntaron 14 senadores del PAN. Y luego me contó una senadora que muchos ni sabían quién era Vox, ni sabían quién era Santiago Carrillo, porque aparte todos son súper ignorantes. Y firmaron la carta y fueron porque su coordinador les dijo que fueran. Y al coordinador, ¿quiénes le dijo que fueran? 2 asesores, uno se llama Tumbaburros y otro se llama Cristian Castaño. Esos sí fachas de verdad, que estaban ahí trabajando, uno manejaba las redes sociales y el otro la comunicación, y asesoraban al coordinador, y lo convencieron de que era una buena idea, y el coordinador dijo, pues sí. Entonces, eso muestra un poco dónde está la oposición. Yo creo que también el presidente va a contribuir a que la oposición se divida, ¿no? O sea, va a empezar a coquetear con Samuel García para que Samuel García, o tratar de que se fortalezca para que Anaya no se vuelva una figura más fuerte. Ahora, yo sí creo, y una de mis preocupaciones es que eventualmente el péndulo gire de la izquierda a la derecha, y no necesariamente a una derecha liberal y respetuosa de las instituciones, sino que gire, digamos, o sea, esto mismo, pero en el extremo de la derecha no va a estar padre, pues, ¿no? Un Bolsonaro o algo así, que pueda surgir de repente de la nada, en un momento donde, imagínense ustedes que surge un gran escándalo de corrupción
y AMLO queda en el descrédito y resulta que alguno de sus familiares estaba implicado en casos de corrupción y se vuelve un escándalo y entonces todos perdemos confianza y se nos cae ese AMLO honesto que su principal fortaleza es esa y descubrimos que su mano derecha era un corrupto que se volvió millonario y que uno de sus hijos hizo negocios aquí y allá y que, imagínense, y que los medios lo explotan y se vuelve un escándalo inmenso, como pasó con Lula en Brasil. Pues de pronto va a haber un electorado que ya no va a creer en la política ni en nada y quizás va a ir a buscar una opción en la derecha y va a ser una opción de una derecha rancia, probablemente. Y algún personaje que ahorita ni nos imaginamos quién sea, pero bueno, espero que nada de eso pase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso a nuestro invitado. Les agradecemos mucho su presencia. Que tengan buena tarde.